Seguro que esto te ha pasado más de una vez. Te despiertas con una sensación extraña después de un sueño absurdo y te quedas pensando, ¿pero esto qué significa? Cuando sueñas, tu alma te está diciendo algo, pero lo hace con imágenes raras, con situaciones incómodas o con emociones incomprensibles que se te quedan grabadas todo el día. En este vídeo te voy a explicar un método práctico y sencillo para descifrar tus sueños y los mensajes que contienen. Y no es el típico diccionario de sueños inspirado en psicología simplista. Es un mapa personalizado inspirado en tu energía. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Piensa en esto, tu vida no es una sola cosa, está dividida en áreas: trabajo, dinero, relaciones, emociones, lo que percibes, lo que decides, y todo eso se refleja en tu energía. Tu sistema energético tiene 7 centros principales, los chakras. Cada uno está conectado con un aspecto concreto de tu vida, así que cuando sueñas no estás viendo cosas al azar, estás viendo qué parte de tu vida necesita atención. Te pongo un ejemplo muy claro. Si sueñas que conduces y te pierdes, o que no sabes hacia dónde ir, eso suele aparecer cuando en tu vida real sientes que has perdido el rumbo o el control. Tu mente no lo dice con palabras, te lo enseña. Y esto pasa también al contrario. Seguro que alguna vez has tenido un sueño bonito, de esos que te dejan una sensación increíble al despertar. Sueñas algo que te hace feliz y al día siguiente te levantas distinto, más ligero, con ideas nuevas, con otra energía. Y eso también tiene sentido, porque durante el sueño ese centro energético se activa y eso puede generar cambios reales en cómo te sientes después. Por ejemplo, estás pasando una mala etapa con el trabajo, te sientes bloqueado y una noche sueñas que estás en un sitio donde todo fluye, te valoran, te expresas, disfrutas. No es solo un sueño bonito, al día siguiente te levantas con más claridad, más motivación, más dirección. Eso es una activación energética. Un reajuste interno. Tu sistema se mueve y lo notas. Por eso, entender tus sueños cambia mucho las cosas, porque dejas de verlos como algo aleatorio y empiezas a leer lo que te están mostrando. Y ahora sí, vamos a ver cómo identificar cada tipo de sueño y qué te está diciendo exactamente. El chakra raíz tiene que ver con lo básico, tu sensación de seguridad, tu estabilidad, dinero, casa, trabajo y esa sensación de tengo dónde apoyarme. Cuando este centro se activa, los sueños son muy claros. Un sueño bonito típico. Te ves en una casa, pero no cualquier casa. Una casa estable, bonita, ordenada. Te sientes como tranquilo, como si ese fuera tu sitio. A veces incluso estás construyendo algo o encontrando un lugar que sientes como hogar y te despiertas con calma. Eso suele indicar que esa parte de tu vida está en equilibrio o que tu sistema está intentando llevarte hacia ahí. Y ahora vamos a ver un ejemplo de pesadillas típicas. Te pierdes, no sabes dónde estás, la casa está en mal estado, vacía o no es tuya, o estás en una situación en la que no tienes recursos. Aquí el mensaje es bastante directo. Hay una sensación interna de inestabilidad. Puede ser algo real o simplemente cómo lo estás viviendo tú. Un consejo práctico: vuelve a lo básico, ordena tu espacio, haz pequeños cambios que te den una sensación de control, rutinas simples y sobre todo observa esto. ¿Dónde en tu vida sientes que no tienes base? Porque cuando refuerzas eso en tu día a día, tus sueños cambian solos. El chakra sacro tiene que ver con lo que sientes. Emociones, deseo, placer, relaciones. Es la parte de ti que conecta, que disfruta y que también se queda más afectada de lo que parece. Un sueño bonito típico asociado a este chakra es, por ejemplo, que estás con alguien y todo fluye. Hay conexión, complicidad, cercanía. Puede ser una relación, una escena íntima o simplemente una sensación muy agradable con otra persona. También aparece mucho el agua, mar tranquilo, piscinas, ríos, y te despiertas bien, con una sensación de haber conectado con algo. Y eso suele indicar que tus emociones están fluyendo o que tu sistema está abriendo esa parte de ti. Y ahora vamos a ver una pesadilla típica. Rechazo, celos, dependencia, situaciones incómodas con alguien. También sueños donde alguien se aleja o donde tú sientes que no encajas. Aquí el mensaje es claro. Hay emociones que no se están procesando del todo.
o vínculos que te están afectando más de lo que reconoces. Un consejo práctico: deja de tapar lo que sientes, ponle nombre, escríbelo si hace falta y observa esto. ¿Estás sintiendo libremente o estás reteniendo? Porque cuando las emociones se mueven, los sueños también cambian. El plexo solar tiene que ver con cómo te posicionas en la vida. Autoestima, confianza, decisiones, tu capacidad de actuar y sostener lo que haces. Es la diferencia entre ese yo puedo o no soy capaz. Cuando ese centro aparece en sueños, suele ser bastante evidente. Un sueño bonito típico puede ser, por ejemplo, que estás haciendo algo y te sale bien. Hablas con seguridad, tomas decisiones sin dudar, resuelves una situación con facilidad, incluso lideras o ayudas a otros. Y te despiertas con una sensación de fuerza, como más centrado o más claro. Eso indica que esa parte de ti está alineada o que tu sistema la está reforzando. Las pesadillas típicas, en cambio, pueden ser que tienes un examen y no sabes nada. Llegas tarde a algo importante. Te quedas en blanco cuando tienes que actuar. Sientes que todos te miran y fallas. Esa sensación de no doy la talla. El mensaje aquí es directo. Hay inseguridad, autoexigencia o miedo a equivocarte. Y esto te está frenando más de lo que crees. Un consejo práctico: empieza por lo pequeño. Toma decisiones pequeñas y cúmplelas. Deja de posponer y haz lo que te has propuesto, aunque no sea perfecto. Y obsérvate. Pregúntate dónde estás dudando constantemente de ti. Porque cuando recuperas esa confianza, tu forma de actuar cambia. Y tus sueños también. El chakra corazón tiene que ver con cómo amas y cómo te dejas amar. Relaciones, apego, perdón, la forma en la que te abres o te proteges. Cuando este centro aparece en sueños, se nota mucho. Un sueño bonito típico puede ser que estás con alguien y hay una conexión real, una conversación tranquila, un abrazo que se siente de verdad, un reencuentro que te deja en paz. No pasa nada espectacular, pero te despiertas con el pecho ligero. Eso suele indicar apertura o que tu sistema está sanando esa parte. En cambio, las pesadillas típicas pueden incluir alguien que se va o te rechaza, una ruptura, pierdes a alguien importante o esa sensación de quedarte solo. El mensaje es claro: hay algo emocional que sigue activo, algo que no está resuelto del todo. Y aunque durante el día lo lleves bien, por la noche sale. Un consejo práctico: no lo evites. Mira qué relación te mueve más, qué persona o qué situación. Y haz algo simple. Expresa lo que sientes, aunque sea contigo mismo. Porque cuando dejas de cerrar el corazón, todo empieza a recolocarse. Y eso también se refleja en los sueños. El chakra garganta tiene que ver con decir lo que piensas. Comunicación, verdad, expresión. Esa parte de ti que habla o que se calla. Cuando aparecen sueños, es muy fácil de reconocer. Un sueño bonito típico puede ser que estás hablando y te expresas con claridad, incluso en otros idiomas. Dices algo importante y te escuchan. Te entienden, no dudas, no te bloqueas y te despiertas con una sensación de alivio, como si hubieras soltado algo. Eso indica que esa parte de ti está fluyendo o que tu sistema está intentando liberarla. Pesadillas típicas, en cambio, pueden ser que intentas hablar y no te sale la voz. Gritas, pero nadie te escucha. Quieres decir algo importante y te bloqueas. O directamente te ignoran. Es una sensación muy frustrante. El mensaje aquí es directo. Hay algo que no estás diciendo. O no lo estás diciendo como realmente quieres. Un consejo práctico: empieza por lo más simple. Di lo que piensas en pequeñas cosas, aunque sea incómodo. Y observa esto. ¿Dónde te callas por miedo a la reacción de otros? Porque cuando empiezas a expresarte de verdad, esa presión desaparece. Y tus sueños también cambian. El tercer ojo tiene que ver con cómo entiendes lo que no es evidente. La forma en la que sabes cosas sin que nadie te las explique. Es intuición, imágenes internas, información que aparece sin razonarla. En los sueños esto se nota muchísimo. Sueños muy típicos asociados al tercer ojo son los sueños vívidos y los sueños lúcidos. Los sueños vívidos son sueños tan reales que al despertar sientes que lo has vivido de verdad. Los sueños lúcidos son aquellos en los que, dentro del sueño, eres consciente de que estás soñando. Y así puedes tomar el control del sueño. En ambos casos, la experiencia es muy clara. Todo se siente más intenso, más nítido, más significativo. A veces incluso sueñas algo y con el tiempo encaja con lo que ocurre después. Y te despiertas con una sensación rara de «esto tenía sentido».
Las pesadillas asociadas a este chakra, en cambio, se sienten de una manera diferente. Confusión, falta de claridad, dificultad para recordar lo que has soñado o recordar fragmentos sueltos que no encajan entre sí. Incluso la sensación de haber tenido un sueño importante, pero no poder explicarlo ni entenderlo. El mensaje aquí es bastante claro. La información está llegando, pero no siempre se está registrando o interpretando bien. No fuerces el significado al despertar. Quédate con lo básico. Escribe lo que recuerdes, aunque solo sean fragmentos, sin intentar entenderlo en el momento, porque con el tiempo empiezan a aparecer patrones. Cuando eso pasa, los sueños dejan de ser confusos y empiezan a tener sentido por sí solos. El chakra corona tiene que ver con cómo te sientes conectado con algo más grande. Sentido, dirección, propósito y esa sensación de no estoy solo en esto. Cuando este chakra aparece en sueños, entramos en un terreno mucho más espiritual. Aquí aparecen los sueños más profundos. Sueños donde puedes sentir el contacto con guías espirituales o encuentros con seres queridos trascendidos. A veces no se ven con claridad, pero se sienten. También pueden aparecer seres de luz o presencias que transmiten calma, mensajes o incluso activaciones energéticas. Experiencias que dejan una sensación muy clara al despertar. Paz, trascendencia, sanación. No siempre se recuerda el contenido completo del sueño, porque la experiencia es demasiado intensa para la mente racional. Pero el efecto se queda. Las pesadillas asociadas a este chakra, en cambio, pueden ser sueños muy incómodos. Sensación de opresión, oscuridad intensa, pérdida de control o escenarios donde sientes una energía muy pesada. A veces pueden ser incluso experiencias de lucha interna o sufrimiento energético muy fuerte. Pueden reflejar estados internos de desconexión profunda, miedo, saturación emocional muy elevada e incluso presencia de entidades negativas que intentan alimentarse de tu energía. Un consejo práctico. Antes de dormir, visualiza una luz que te envuelve, como una especie de protección suave que te rodea por completo. Imagina que todo lo que no es tuyo se queda fuera y repite una frase simple, pero con intención. Me abro a la luz, estoy protegido, solo recibo lo que es para mí. No hace falta hacerlo perfecto, solo hacerlo consciente, porque cuando entras en ese estado, tu experiencia del sueño cambia completamente. Ahora que sabes que tu alma te manda mensajes energéticos cuando duermes, tengo que contarte algo que mucha gente no tiene en cuenta. Tu alma te manda esos mensajes también cuando estás despierto. El problema es que no sabes cómo los estás recibiendo. Y para ayudarte a identificar eso, he preparado un test muy completo para ayudarte a descubrir tu canal principal de percepción, junto con una guía práctica para empezar a reconocerlo y trabajarlo en tu día a día. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Te dejo el enlace para solicitarlo en la descripción y en el comentario destacado. Si esto te ha resonado, déjame un like y compártelo, porque me ayuda a saber qué tipo de contenido realmente te interesa. Y si quieres, esta noche, deja la libreta cerca de la cama. Cuando te despiertes, apunta lo que recuerdes del sueño. Pero sobre todo, intenta identificar con qué chakra está asociado el sueño. Luego, vuelve aquí y cuéntamelo en comentarios. Te leo. Nos vemos en el próximo video.